Hola a todos, soy Aledín, Alejandra. Quería hacer mi primer video, bueno, tiene tiempo que quiero hacer videos, pero tengo el problema que no sé grabar y no sé editar. Tampoco tengo una cámara para hacer video, pero bueno, lo estoy haciendo con el iPad en la mano, así que les pido una disculpa si sale un poco cutre porque, bueno, creo que no va a quedar muy bien. Y mis manos tiemblan mucho, como pueden ver desde ahora. Pero les quería compartir un poco mi área de trabajo. Es pequeñita, está instalada aquí en mi casa, me hice una pequeña oficina, pero tengo todo lo que me gusta y todo lo que necesito para hacer mi trabajo. Así que aquí vamos. Esta es la Mac con la que trabajo, realmente me ha funcionado muy bien, no he tenido ningún problema. Llevo unos 3 años con ella más o menos. Y aquí al lado está mi mouse, que es súper pequeñito, pero me encanta porque lo puedo llevar a todos lados, lo puedo manejar muy fácilmente. Y el mousepad, que está horrible, de viejo, lo voy a quitar. Tengo una tableta gráfica que se llama, bueno, la marca es Monoprice. No quise comprar desde un principio las Wacom porque uno, no tenía el presupuesto, dos, no sabía si me iba a adaptar fácilmente a usar una tableta. Esta también tiene unos 3 años conmigo, la verdad. Vi un review de ella en un blog de un ilustrador, ahora no recuerdo quién, y hablaba muy bien, ¿no? Hablaba que la podía manejar muy fácilmente, que era muy similar a la Wacom. La conseguí a muy buen precio, creo que en Amazon. Me la enviaron y la verdad es que no he tenido ninguna queja. Para aquellos que no puedan comprarse una Wacom por el precio, esta marca se la recomiendo, Monoprice. También hay otra marca, creo que se llama Witron, no sé si lo estoy pronunciando bien. También sé que es muy buena y el precio es muy accesible. Y bueno, ahí tengo una pantalla de apoyo, generalmente la uso para poner todas mis referencias o los documentos con la información que necesito para trabajar en diferentes proyectos. Una pequeña lámpara, que es como el Luxo Junior, pero en negro. Aquí tengo una ilustración de Agustina Guerrero, que la compré cuando fui a Madrid. Un póster de La Bella y la Bestia que me encantó, lo compramos en nuestro viaje de aniversario de novios en Disney. Y tengo aquí un pequeño pizarrón con notas que voy dejando, un dibujo que hice de mi perrito Goliath, que es un chihuahua, y una nota que me dejó una amiga. Aquí del otro lado de mi computadora tengo los blogs que estoy utilizando para dibujar. Esta ilustración es la de ayer, es un blog de acuarela pequeñito, pero la verdad es muy cómodo, ya solo le queda una hoja. Tengo este otro blog que lo he usado mucho para bocetar. Este lo compré en una tienda muy barato, la verdad. Es de hoja de bambú. Las hojas no son totalmente blancas. Tienen un color un poco beige. Pero aquí he hecho varias de las ilustraciones y la verdad es que se trabaja muy a gusto. Por ejemplo, en marcadores me trabaja muy bien. Y con los fine liners o rotuladores, estilógrafos, como le gusten llamar, también trabaja muy bien. Me he sentido muy cómoda con esta libreta, pero también ya le quedan solo un par de hojas. Luego tengo este blog Neopico. Este lo he usado poco realmente. Es especial para marcadores. Eso significa que no traspasa el marcador y se activan unas pruebas. Y la verdad que es genial. Las hojas son súper delgadas, como pueden ver, son semitransparentes. Pero el marcador no se traspasa a la siguiente hoja, que es lo que pasa con muchos marcadores y libretas. Cuando usas Copic o ProMarkers o cualquier otra marca de marcadores, suena raro, sí. Cualquier otra marca,
puedes manchar la hoja que está detrás. De hecho, la parte de atrás de la hoja que estás usando queda como empapada del color del marcador. Pero eso no pasa aquí. Aunque puedes ver un poco del marcador en la parte de atrás de la hoja, no traspasa a tu hoja siguiente. Entonces, la verdad es que es muy muy bueno. Yo aquí lo que hice fue, hice el boceto en una hoja blanca normal de papel bond y la puse debajo, y sobre ese boceto ya pude trabajar directamente en esta libreta. Muy buena, sobre todo si van a usar marcadores, esta les conviene bastante. Y luego tengo la Canson Mix Media, que aguanta un poco de todo. Puedes usar marcadores, acuarelas, rotuladores, etcétera. Entonces, esta no la he usado mucho, pero pueden ver que esta es acuarela, por ejemplo, y lo absorbe muy bien. Este es mi escritorio. Aquí guardo todo lo que uso. Un día con más calma les voy a explicar el material que tengo. Tengo material tanto barato como cosas de Vic, por ejemplo, y material más profesional, ¿no? De la marca Stidler, por ejemplo. Entonces, con más calma, un día les voy a presentar mi material de trabajo. La verdad es que lo he ido comprando poco a poco porque he querido ver qué tal me funciona, si me siento a gusto con las diferentes técnicas y pues ver con cuál me acomodo más, porque realmente antes dibujaba casi todo digitalmente, pero ahora que quiero pues ser ilustradora, la verdad es que me está gustando mucho la acuarela. He estado probando diferentes técnicas, los marcadores, rotuladores, lápices de color y la acuarela. Así que poco a poco les iré enseñando el material que he ido comprando. Y bueno, arriba de mi escritorio tengo 2 repisas, como verán, llenas de cosas que me inspiran, que me gustan, que he ido comprando, me han regalado. Y la verdad es que me encanta porque cuando no tengo mucha inspiración, me siento un poco bloqueada, o no sé, estoy un poco tristona, veo hacia arriba y pues me anima a ver todo esto. La repisa hasta arriba tengo muchas figuritas. Compramos una colección de figuritas de los Muppets, la verdad que me encantan. Tengo ahí a Wally, a Eva, a ay, se me fue el nombre, Sully y Boo. Tengo una muñequita que me regalaron atrás de Pesadilla antes de Navidad. Tengo a Elmo. Ahí tengo el diario de la volátil, que la verdad es que me encanta, es muy divertido. Si no conocen a Agustina Guerrero, se las recomiendo mucho. Tiene un estilo muy bonito de dibujar, parece muy sencillo, pero expresa mucho. Tuve que detener la grabación porque el chico de mantenimiento estaba aquí afuera con el ruido de la escoba y con reggaetón a todo volumen, así que ya casi no se escuchaba mi voz. Si escuchan reggaetón o ruidos, es el chico de mantenimiento. Y bueno, ahí al fondo tengo un libro que es sobre el arte de enredados. Es bastante gordo, pero está lleno de ilustraciones que se hicieron para la producción de la película. Está increíble. Si gustan comprarlo, se los recomiendo. Tengo un libro de Esther Healy, se llama Encantadas. Las ilustraciones son muy lindas, están hechas en acuarela y tinta. Son todos personajes femeninos fantásticos, muy recomendable. Y tengo Enamorados allí al fondo de Rebecca Drotemer, no sé si se pronuncia así, pero bueno, de ella. Tengo mis figuritas de Infinity. Ahí está Nemo, Mickey, Alegría, Rapunzel, Mulan. Bueno, Bella, que no es de Infinity. Esta fue una colección que sacó Disney con Brito, creo que se llama. No recuerdo el nombre del diseñador. Lo voy a buscar y se los voy a poner. Tengo a Amy Wonder Woman, tengo a Chimuelo o Toothless, tengo allá al fondo Animal, tengo a La Vaquerita
y una jirafa enorme que me encanta. Está hecha de tela. La compré en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, porque yo soy de Chiapas, y me la traje de recuerdo. Y ahí tengo un montón de libros que me gustan. Está Mafalda, tengo otro libro de Rebecca D'Outre-Mer. Ahí al lado tengo Lovely. Les voy a hablar de este libro. Es una recopilación de trabajo de chicas que han trabajado y siguen trabajando para Disney o para Pixar. Es su trabajo personal, realmente no es el trabajo que han hecho para Disney. Entonces, como inspiración es muy bueno y se los voy a mostrar en alguna otra ocasión. Aquí abajo tengo mis orejitas de Mickey Mouse que me las regaló mi esposo, las compramos en Disney, la foto de mi familia. Tengo las figuritas de Zootopia, que me encantó esta película, de verdad se ha convertido en una de mis favoritas. Primero me compré el set pequeñito porque lo vendía Disney, y luego sacaron las figuras grandes, así que ya solamente me compré Judy Hopps. Tengo mi colección de Archie, porque de niña me encantaba Archie, la verdad tenía todos los números. O sea, cada semana me iba a comprar mi número de Archie y los coleccioné durante toda mi niñez hasta que me volví adolescente y luego cambiamos muchas veces de casa y entre las mudanzas y eso se fueron perdiendo los números. Y ahora de grande, bueno, tengo otra vez una mini colección que he hecho. Tengo una figurilla que compré en Amazon, es de colección, viene numerada. Es la más bonita porque venden también a Betty, a Verónica, a Torombolo o Jughead, como no sé cómo lo conozcan. Y tienen a Carlos, y que se me acaba de olvidar el nombre original en inglés, pero bueno. Atrás de Archie hay una postal de Mickey. Esta postal la compré en mi primer viaje a Disney. Yo tenía como 12 años, más o menos, no recuerdo. Y me gustó mucho. Me la compré. Es Mickey dibujando a Walt Disney y la tengo desde ese entonces. Esta muñequita de alegría me la regaló mi hermano en una Navidad, creo. Y ahí hay más Archies. Tengo 3 compilaciones de Archie que son bastante gordas, y tengo un libro especial que sacaron de la boda de Archie. No les voy a contar bien cómo va porque para los que les gusta y no lo han leído, pues prefiero que lo vean. Y ahí hay una mini Dory colgante. Esta la consiguieron mi esposo y mi cuñada. Ay, no puedo recordar, fue en un supermercado, creo. Y las vendían así, como colgante navideño. Y pues eso, me regalaron esta. Es muy bonita, la tengo aquí colgada. Este tranvía, no sé si todavía suene. Sí, ahí está, suena muy mal. Este tranvía fue de un viaje familiar que hicimos a San Francisco. Qué mal suena, por Dios. No sé cuántos años tenía, también estaba yo muy chiquilla. Y es una de las cosas que guardo como recuerdo porque pues me gusta mucho. Atrás tengo una moneda de El Principito. Esta me la trajo mi esposo de Francia. Y aquí tengo pequeñas notas que he hecho de cosas de ilustración, de diseño de personaje. Y una nota que vi en un video, ya no recuerdo quién lo dijo, pero era sobre el miedo a dibujar, sobre todo a dibujar algo que esté fuera de tu zona de confort, ¿no? Por ejemplo, yo dibujo muchas chicas, entonces me cuesta dibujar hombres, la verdad es que me cuesta mucho. Y esta persona decía que hay que perder el miedo, que hay que pensar que no vas a dibujar un hombre, ¿no? En este caso, sino vas a dibujar formas y colores. Eso es todo lo que les quería mostrar. Ahí va de nuevo una vista más amplia de mi área de trabajo. Y espero que no haya sido cansino, que les guste y fue realmente para que conocieran un poquito más de mí. Saludos a todos, bye.